A comienzos del periodo arcaico y tras superar la Edad Oscura, una nueva civilización se mostró al mundo sumamente original. Como vimos en las clases anteriores, durante esta fase clave de la historia de la Grecia antigua, aparecieron los primeros modelos de ciudades-estado, de poleis autónomas, capaces de tomar las riendas de su propio destino sin someterse a las reglas de juego de los grandes reinos gobernados por los reyes semidivinos, sus sacerdotes y escribas. Decisiones tomadas al amparo de modelos cada vez más participativos en los que un número creciente de ciudadanos empezaron a tener derecho a la palabra. La participación en la defensa, la posibilidad de adquirir armamento, de conseguir una armadura propia y el desarrollo de una nueva forma de escritura simple, ágil y apta para la innovación intelectual concedió a los griegos arcaicos un nuevo punto de partida. De la oscuridad, la violencia y la muerte nació una nueva visión única de la realidad. Los pequeños asentamientos, los pequeños refugios apartados de la Edad Oscura, comenzaron a aumentar de tamaño y a interactuar comercial y culturalmente más allá de sus pequeñas fronteras. Mediante un proceso conocido como sinecismo o cohabitación, estas pequeñas comunidades empezaron a fusionarse para generar poleis, ciudades-estado de mayor tamaño, aunque jamás alcanzarían las descomunales extensiones de las monarquías colindantes como Egipto o Mesopotamia. El ejemplo más célebre de una gran ciudad-estado, de una gran polis griega, es por supuesto Atenas. Esta ciudad, llamada a ser el sinónimo eterno de la filosofía, tuvo su centro inicial en la Acrópolis y se fue extendiendo poco a poco hasta controlar toda la región del Ática, alcanzando unos impresionantes 2.500 kilómetros cuadrados de extensión. La estructura política de las diversas y numerosísimas polis griegas que florecieron en el periodo arcaico, y digo numerosísimas porque se han llegado a contar hasta más de 500 ciudades-estado independientes en esta región de Grecia, la diversidad fue enormemente variada y compleja. Solemos pensar que todas ellas fueron democracias en algún momento, pero nada de eso. Había gobiernos de todo tipo. Monarquías, diarquías, sistemas con dos reyes, como es el caso de Esparta, aunque siempre de pequeño tamaño y sin ese componente divino de las civilizaciones colindantes, aristocracias, tiranías, democracias, sistemas de partidos políticos o gobiernos constitucionales, como es el caso del gobierno de Solón, convivieron en un verdadero laboratorio político. Sin embargo, lo más importante es que en todas ellas la ausencia de modelos de control imperial facilitó el desarrollo crítico e intelectual. Un panorama tan variado a nivel político nos demuestra la existencia de un cuestionamiento constante de la gestión en aquellos momentos de los asuntos públicos en Grecia. Simples caminatas a pie de unos pocos kilómetros separaban un tipo de gobierno de otro y efervescentes debates y propuestas de ideas se probaban por doquier. Los griegos comenzaban a sentirse por primera vez en esta época imparables, capaces de decidir su propio destino y de encontrar por sus propios medios la mejor forma de vivir cómoda y felizmente en sociedad. Además, gracias al nuevo alfabeto escrito, las polis griegas se convirtieron en lugares donde un número cada vez más amplio de ciudadanos era capaz de leer y escribir. Ello, por supuesto, les permitió discutir y argumentar con mucho más criterio, llevar a cabo tomas de decisiones importantes de una manera más informada, más racional y más crítica. Y la escritura, el diálogo y el debate elevaron precisamente estas posibilidades como en ningún lugar de Europa que sepamos en estos momentos, atentos aquí, abriendo camino a la desacralización de la vida pública. Se inició así en estos momentos en Grecia un proceso capital de secularización del saber, sin el cual no sería posible comprender el nacimiento de la filosofía. La desaparición y posterior ausencia de los reyes dioses del marco cultural heleno hizo que para los griegos, y especialmente para los atenienses, las leyes, atentos,
ya no fueran concebidas como eternas ni deudoras de una obediencia ciega. La ley ya no fue vista como algo dado de una vez para siempre por el Dios, algo caído del cielo, sino la ley comenzó a concebirse como algo que se podía alterar, que se podía mejorar, cambiar, discutir, cuestionar de forma continua por parte de cualquier ser humano. En las antiguas cosmogonías que formaban los mitos fundacionales del Mediterráneo, se narraba la historia de un mundo donde el origen del cosmos era estable e inamovible gracias a la presencia de un gran dios ordenador, fuera este Marduk, Zeus o Yahvé. Todas las narraciones mitológicas coinciden y más o menos todas ellas nos dicen lo mismo. Después de un periodo de confusión, de caos primordial, de conflicto, el dios de turno triunfa, se impone e introduce un orden global. En la Biblia, por ejemplo, las primeras líneas del Génesis nos dicen: en el comienzo, la tierra era soledad y caos. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Entonces Dios dijo: hágase la luz, y la luz se hizo. Vemos aquí claramente un proceso inicial de sustitución del caos por el orden gracias al poder de un Dios. Posteriormente, en casi todas las cosmogonías, tanto en Babilonia como en Egipto, en Grecia o en el marco cultural hebreo, la divinidad suele iniciar una fase de ordenación e imposición de reglas para el funcionamiento de la naturaleza. Sin embargo, lo más importante aquí es que en todos los casos este proceso es además un proceso de valoración, un proceso de calificación ética y moral. Es decir, atentos aquí, el orden introducido por los dioses en los primeros instantes de estas narraciones mitológicas de la creación del mundo es a la vez un orden cósmico, natural, pero también social, político y ético. Es decir, los dioses no solo establecen en un comienzo las reglas por las que van a girar los astros, por las que van a madurar las cosechas o se va a suceder el día y la noche, sino también las normas que deberá observar el comportamiento humano. El mundo se tiñe así de valoraciones morales, de bien y de mal, de pecados y de virtudes, de caminos prohibidos y sendas aceptables. De esta forma, nada en el mundo físico resulta neutral, indiferente a la mirada divina, sino que todo tiene un porqué, un para qué relacionado con la voluntad, con este plan de los dioses. Así, si en un momento dado estos no se sienten satisfechos con los actos de los seres humanos, pueden aplicar castigos, castigos que los antiguos creían ver en los fenómenos de la naturaleza. Castigos además que según el caso podían incomodar un poco la vida de los seres humanos, traerles de vez en cuando mala suerte, destruirla o, en los casos más graves, incluso tener como consecuencia el desmoronamiento, la disolución del universo entero. Por tanto, en estos mitos cosmogónicos se entrelaza el destino del universo, se hace depender directamente de la acción de los seres humanos. Toda la realidad queda sometida a una cadena de consecuencias inevitables que, como podéis imaginar, daba lugar a una enorme ansiedad vital para las personas de aquellos tiempos, ya que cualquier pequeño error en el cumplimiento de estas normas podía tener consecuencias catastróficas. Podía provocar hambrunas, sequías, diluvios, invasiones o el fin mismo del mundo. La inmoralidad del ser humano y el gusto por el castigo de sus dioses mantenía en vilo la solidez misma del cosmos. Precisamente los diversos relatos del diluvio presentes en las principales religiones de la época, no solamente en el mundo hebreo, sino también en la propia mitología griega, en la egipcia, en la babilónica, son una muestra de estas arcaicas convicciones. La mala acción de unos pocos individuos puede condenar a la muerte, al sufrimiento, a la destrucción de toda una región o de todo el orbe. Por ello, los esfuerzos de las sociedades antiguas solían centrarse fundamentalmente en mantener satisfechos a los dioses
y no solamente por medio de ofrendas personales, de sacrificios individuales, sino también indirectamente a través del culto a la figura del gobernante, habitualmente presentado como su hijo, su principal representante o su imagen en la tierra. Política y religión entrelazaban así sus intereses, fundándose en el miedo a la aniquilación. Así, los reyes, los monarcas, ayudados casi siempre por sus soldados y sacerdotes, conseguían hacer que la obediencia a sus deseos no fuera vista solamente como una cuestión pragmática de organización social, de jerarquía, sino literalmente de supervivencia a escala cósmica. Estas eran las ideas predominantes en la mayor parte de las regiones y religiones de la época arcaica, incluida por supuesto la religión mitológica griega. En la teogonía de Hesíodo, por ejemplo, Zeus es definido siempre como el garante, como el responsable de la perpetuación y de la existencia de todas las cosas, incluida la misma civilización humana. Los sacrificios que los griegos practicaban continuamente no tenían otro objetivo que el de aplacar la ira de sus dioses, ya que cualquier decisión hecha en contra de la ley de Zeus podía traer desgracia. Sin embargo, fueron precisamente todas estas ideas, esta explicación de la naturaleza en términos morales, estas alianzas político-religiosas basadas en el miedo y la ignorancia, serían estas ideas las que la filosofía vendría a desafiar. Al perder sus vínculos con estas antiguas tradiciones en la Edad Oscura y al tener que comenzar de nuevo, los griegos arcaicos descubrieron que una comunidad humana altamente organizada, instruida y educada no necesitaba un rey dios para sobrevivir, sino que muy al contrario, era capaz de florecer mucho mejor sin este soberano, una persona única, dotada de poder absoluto y por tanto susceptible al ser uno de muchos más errores. Los griegos descubrieron así cómo gracias a la deliberación en asambleas y consejos, podían evitarse con mayor facilidad los errores de cálculo, las decisiones impulsivas, las órdenes impuestas por el orgullo y que la reflexión comunitaria, en la que la experiencia de muchos enriquece el debate, daba lugar a decisiones más templadas, más medidas, mucho más beneficiosas y acertadas para la sociedad. De esta manera, no solo se imponían automáticamente los intereses de unos pocos, de una pequeña élite privilegiada, sino que las necesidades del conjunto eran puestas sobre la mesa y valoradas. El destino de los seres humanos, por primera vez en lo que conocemos de la historia documentada de Europa, ya no estaba en manos del capricho de uno, sino en el consenso de muchos diferentes, de muchos opuestos, de muchos enfrentados, pero de muchos compañeros que compartían un mismo destino. En este momento crucial, la lectura del orden del mundo cambió para siempre y se liberó en la Grecia antigua de la sujeción a los dioses, dando lugar a nuevas vías de comprensión de la realidad natural y del ámbito de lo social y político, que serán las condiciones imprescindibles para el nacimiento de la filosofía. Pensar de esta forma significaba empezar a aceptar que nadie está ungido por el don divino del conocimiento y que todos somos iguales ante la duda. Sin la posibilidad de expresar opiniones contrarias, sin un espacio abierto al diálogo, a la corrección, la filosofía no habría podido nacer. Por tanto, una casualidad histórica, un borrón y cuenta nueva producido por la Edad Oscura, un reinicio hambriento y precario que necesitaba la cooperación de todos para la supervivencia, espacios pequeños de cohabitación, aislamiento temporal, un lenguaje de piratas y el desmoronamiento de los antiguos vínculos entre política, saber y religión es lo que explica la particular circunstancia de los griegos y por qué la filosofía no pudo haber nacido en ninguna de las otras culturas colindantes. Por tanto, no hubo nada de especial ni aurático en los griegos, no fueron ni más inteligentes ni superiores en nada a sus vecinos. No hay nada más en esta historia que la confluencia de un conjunto pequeño pero muy importante y específico de factores. Así, si bien hoy en día usamos el término filosofía con mucha ligereza y solemos llamar filosofía a cualquier cosa, a todo tipo de estilos de vida, de formas de pensamiento, en realidad no.
filosofía en sentido estricto, como lo que vamos a estudiar a lo largo de este curso, como pensamiento divergente, crítico, provocativo, original, autónomo y profundamente desafiante, filosofía solo pudo haber nacido en Grecia. Lo que acabas de ver es solo un pequeño fragmento de este curso. Si quieres disfrutarlo en su totalidad y descubrir muchos otros cursos de filosofía, historia de la ciencia e historia del arte, visita mi web anaminecan.com. Y ahora, en la sección de libros podrás descubrir las nuevas guías de lectura. En papel o en formato digital, son el acompañamiento perfecto para profundizar en cada tema. Las guías ofrecen un recorrido temático clase por clase con resúmenes sintéticos y ampliados, un diccionario de conceptos fundamentales explicados con precisión, las fechas clave de los acontecimientos analizados, una selección bibliográfica actualizada que incluye obras introductorias, estudios especializados y traducciones académicas, y una sección final de preguntas para la reflexión personal que invita al lector a activar el juicio crítico. Un complemento perfecto, ideal para estudiantes, docentes y lectores autónomos que deseen tener toda la información a mano. Y recuerda, este proyecto solo es posible gracias a nuestro programa de microfinanciación. Si tú también quieres apoyarnos garantizando nuestra plena libertad económica e intelectual, matrículate en uno de nuestros cursos, hazte con una de las nuevas guías de lectura o conviértete en uno de nuestros micromecenas en Patreon. Con tu gesto nos ayudarás activamente a seguir difundiendo la cultura. Encontrarás todos los links para descubrir nuestra historia aquí abajo en la descripción del vídeo. Gracias por hacerlo posible.